es del autoengaño. Como hemos visto que la iglesia ha crecido, gracias a Dios, y hay mucha gente nueva que no conoce cómo fuimos llamados, Leandro y yo. Y hoy quería yo ocupar ese tiempo para que algunos conozcan, sobre todo los nuevos, que la vida de Leandro y la mía no ha sido fácil. En una ocasión, en una consejería, una mujer que pidió consejería me decía que se le hacía raro estar hablando conmigo como lo estábamos haciendo, porque ella siempre había hablado con personas perfectas, con pastores perfectos. De momento me sentí ofendida, pero después entendí por dónde iba su reflexión de ella. Y me decía, ¿sabe qué? Hoy puedo ver a una mujer de carne y hueso. Puedo ver a una mujer con debilidades, con defectos, que también se equivoca. Y entonces ahí pudimos estar ministrando, de modo de que ella se quitara esa idea equivocada, que nosotros los pastores tenemos una vida perfecta y que somos irreprensibles y que no nos equivocamos y que no necesitamos de las oraciones de los demás y que somos de carne y hueso, comemos y también vamos al baño. O sea, era quitar esa idea equivocada que mucha gente piensa, que nosotros no pasamos por situaciones como las que ustedes han vivido. Pero yo te quiero decir que para poder estar aquí al frente como pastores, necesitamos recibir un entrenamiento. Y el entrenamiento que Dios tuvo con Leandro y conmigo no fue nada fácil. Fue un entrenamiento, pues, en ocasiones devastador, hermanos, donde nosotros ya como pareja queríamos desistir. Nuestro llamado comenzó con los matrimonios y ayudando a las familias, pero nuestro comienzo para poder hacer esto fue muy difícil. A veces era desalentador, pero no entendíamos que Dios estaba tratando con Leandro y conmigo de una manera muy, muy particular. Quiero decirte que cuando Dios trata con nosotros lo hace de una manera particular, no en bola, no así como que, bueno, lo que yo tengo que hacer contigo lo voy a hacer. No somos clones, nosotros somos piezas únicas o seres únicos delante de Dios, ¿sí? Tan solo lo hemos hablado que nuestras huellas dactilares son diferentes, así es que los propósitos de Dios para tu vida son perfectos y son particulares. En este lapso de tanto roce que teníamos Leandro y yo como pareja, pensamos separarnos porque no estábamos de acuerdo uno con el otro. Hubo momentos tan tensos donde parecía que ya no podíamos más. Éramos tan diferentes, Leandro y yo, tan diferentes, que no entendíamos el plan de Dios, por qué Dios nos había hecho tan diferentes. Al contrario, el reclamo era a veces, bueno, ¿por qué no nos podemos entender tú y yo? El reclamo a veces era, ¿por qué pensamos de esta manera? Y tanto Leandro pensaba y yo después pensaba, yo decía, ¿por qué nos casamos tú y yo? Si no tenemos nada en común. Y cuando empezábamos a reflexionar eso, Leandro y yo, nos dábamos cuenta que sí teníamos una parte en común. Y la parte en común era que amábamos a Dios, que deseábamos hacer su voluntad, que deseábamos agradarle, aun cuando él y yo no nos estábamos entendiendo. Teníamos una idiosincrasia diferente, orígenes diferentes, familias diferentes, todo parecía que decíamos en qué punto podemos estar de acuerdo tú y yo. Y los roces, les vuelvo a repetir, eran ya tan fuertes que pensamos en separarnos. En una ocasión se me profetizó que íbamos a trabajar con matrimonios y con familias. Me emocionó escuchar esta voz, hermanos, porque era aliento para mi espíritu cuando Leandro y yo estábamos a punto de separarnos. Y entonces yo me acerqué en ese momento a mi pastor, a nuestro pastor que teníamos en ese momento, y le comenté la palabra profética que se me había dado. Y el pastor me dijo,
guarda esto en tu corazón, no lo comentes ahorita con tu esposo, porque él no lo va a entender, todavía no es el tiempo. En ese momento obedecí, solo obedecí y no lo comenté. Me puse a orar y le dije a Dios, hágase tu voluntad. Pero yo ya tenía un aliciente, el saber que Dios estaba ahí, que Dios nos estaba mirando. Y entonces decía yo, sí Señor, tú tienes planes para nosotros y vamos a seguir adelante. Desde ese día, a pesar de lo que estábamos viviendo como pareja, lo dejé en manos de Dios y me dediqué a orar y a confiar en Dios sin dejar de atender a mis hijos en el área espiritual. Leandro y yo no estábamos de acuerdo. Entonces, en ocasiones se oraba, a veces no se oraba. Lo que sí teníamos los dos era que podíamos estar escuchando las alabanzas, alabando a Dios. A Leandro siempre le ha gustado cantar y entonces él siempre alababa a Dios. Y yo hacía mi parte, ¿sí? Cuando él iba a trabajar, cuando él salía a trabajar y yo en ese momento estaba sentadita, no estaba trabajando, pues yo me ponía a orar con ellos, me ponía a leerles la palabra de Dios, me ponía a enseñarles, compré una Biblia ilustrada para niños y entonces estaba yo ahí con ellos muy bebés, enseñándoles historias bíblicas, que ellos escucharan la palabra. Yo agarraba la Biblia y le decía a Ruth, que era muy pequeña, decía, mira hija, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Y en ella encontrarás sabiduría, en ella encontrarás todas aquellas cosas que tú un día vas a necesitar cuando crezcas. Ella era una bebé, Aarón estaba de meses, Leandro y yo sin podernos entender, pero yo no descuidaba esa parte, y yo me ponía a orar y pasaba esto, hermanos. La escritura en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. El plan de Satanás era destruirnos. Satanás sabía el plan de Dios para Leandro y para mí, porque conocía que había un corazón apasionado por Dios. Discúlpenme si me la voy a pasar llorando, pero yo tenía la necesidad de que ustedes supieran que también hemos vivido estas cosas difíciles, que también vean de dónde Dios nos ha rescatado a Leandro y a mí. Y el plan de Dios era destruirnos. Conocía por lo que él oía, ¿verdad? Por lo que sus secuaces escuchan a veces lo que nosotros decimos en voz alta o cuando estamos orando. Y algo que Leandro y yo, cada quien en su momento de oración, orábamos y le decíamos, Señor, queremos agradarte. Señor, queremos hacer tu voluntad. Y Dios, que sabía el plan, que sabe el plan también para tu familia, y que ese plan es más amplio de lo que tú puedes observar. Tú ahorita estás nada más mirando tus problemas, estás mirando tus circunstancias, pero tú no sabes el futuro de tu familia. Tú no conoces el plan que Dios tiene para tu familia y tú estás detenido ahorita egoístamente en tu tristeza, en tu dolor, en tus diferencias como esposo, como esposa, con tus hijos, pero no estás viendo realmente el plan que Dios tiene para tu familia. Pasaron unos meses y llegó el momento en que nos invitaron a pasar asistencia en el grupo de matrimonios. Ante nuestros ojos esto no era el gran servicio, hermanos. Pasar asistencia ante nuestros ojos. Estar puestos en la entrada, porque eran unas escaleras para donde estaba el templo. Teníamos que subir unas escaleras y ahí nos parábamos Leandro y yo, muy arregladitos, esperando a los matrimonios. Primero eran poquitos, te puedo hablar como de unos 5, 8 matrimonios, 7 matrimonios incluyéndonos Leandro y yo. Nuestros chiquitos, unos pedacitos así. Aarón apenas empezaba a caminar, apenas.
Y Leandro y yo parados ahí y recibiendo a los matrimonios y pásenle, mire, tome su lugar. Y de momento, hermanos, lo hacíamos por compromiso, porque nos los habían pedido unas personas que nosotros apreciábamos mucho y ellos estaban dirigiendo el grupo de matrimonios. Y entonces nosotros dijimos, y era amigo de Leandro, era mi primo, y dijimos, bueno, ok, vamos a apoyarlos, vamos a participar pasando asistencia, yo aquí con mi libretita y pasando asistencia a los que iban llegando. Después, hermanos, ya no fue compromiso. Después, para nosotros era un placer. Era un placer recibir a esas parejas. Y entonces veíamos cómo iban entrando con sonrisas. Y Leandro y yo ahí parados y los abrazábamos y los besábamos y pásele y esto y el otro. Hermanos, empezamos a tener empatía con los matrimonios. De tal modo que después le decía yo a Leandro, ¿qué podemos hacer para que aumente la asistencia? Y ahí el Espíritu Santo dándome ideas, que por cierto Caro luego me dice, oye Raquel, ¿de dónde te sale tanto? Digo, pues no soy yo, es el Espíritu Santo que me hace que me dé cuerda aquí adentro, ¿no? Y entonces yo le decía a Leandro, ya sé, vamos a hacer esto. Y empezaba yo a la entrada, les entregaba unos pequeños presentes que no provocaban en nosotros un decir, nos están afectando en nuestra economía, no. Aparte de que lo hacíamos con mucho agrado. Entonces empezaba yo hacía los presentes y se los entregaba a las hermanas, al matrimonio. Y después decíamos, el que no falte todo el mes, tenemos una sorpresa para ustedes. ¿Y qué creen? Pues ahí estaban y empezábamos nosotros. Y le decía yo a Leandro, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a comprar plantitas y les voy a dar una enseñanza creativa para que ellos aprendan a esa plantita estarla regando y que vaya creciendo y que vean cómo su familia va a ir creciendo. Total que así le hacíamos, hermanos. Para nuestra sorpresa llegamos a ser casi 80 personas, estoy hablando entonces de 40 parejas, donde entonces teníamos que pedir, ya no nosotros, porque nosotros no éramos los encargados, se tenía que pedir que los maestros de la escuela dominical, en ese día de reunión de matrimonios, que era los viernes a las 7 de la noche, atendieran a los niños, porque había crecido mucho el grupo de matrimonios. Yo tenía un lema ya para ese entonces, y quiero que abras tu Biblia en Josué 24:15. Josué 24:15. Algunos no lo sabemos de memoria. ¿Lo tenemos? Y si no, está aquí al frente. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tuve una abuelita que se llamó Manuela Monroy. Esa abuelita de alguna manera se hizo cargo de sus nietos, incluyéndonos a nosotros 4 de mi mamá Raquel. Y entonces mi mamá se tenía que ir muy de madrugada, a las 4 de la mañana. Tenía que salir con uno de mis tíos y con mi hermano que todavía no era un adolescente. Y iban en una moto, y a mi mamá y mi hermano iban, ¿se acuerdan de esas, no sé qué motos, cómo se llaman, que tenían aquí donde se podían sentar una persona? Y ahí se iba mi mamá y se iba mi hermano Samuel. Por haber tenido un matrimonio disfuncional, mi mamá, en ese tiempo mi papá no estaba con nosotros, y entonces mi mamá tenía que buscar la manera para alimentarnos a nosotros, porque éramos 4. Ahí yo tenía más o menos como 5 o 6 años, y Elizabeth entonces tenía 10, 11 años, Samuel tenía menos, Samuel tenía
9 años, 9, 10, y en ese tiempo ellos salían en la madrugada porque empezaron a trabajar en un puesto de periódicos. Mi mamá empezó con una tijerita y como a veces no había dónde dejarnos a Aarón y a mí, a Víctor y a mí, que era el más pequeño, nos metía en una cajita y nos ponía debajo de la tijera de periódico. Y ahí estábamos cuando mi abuelita no nos podía cuidar. Pero cuando mi abuelita nos cuidaba, yo me acercaba a ella porque siempre la veía orando. Ella estaba haciendo su comida, todavía me acuerdo de la estufa de petróleo, no sé si ustedes alguna vez vieron una estufa de petróleo, pero yo todavía vi la estufa de petróleo. Y entonces mi abuelita ahí empezaba a hacer la comida y yo la oía como oraba y la oía como cantaba. Y entonces yo me acercaba y le decía, ¿me puedes enseñar los libros de la Biblia? Pues le daba en su mero mole a mi abuelita. Y me decía, sí, ven. Y empezaba, a ver, vamos a repasar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y luego me decía, te dejo que te los aprendas y mañana me los vas a repetir. Sí. Y cuando no era eso, era, abuelita, ¿me puedes enseñar un texto? Sí, y era el Salmo 23, el Salmo 121, yo esos salmos me los aprendí muy chiquitita, pero porque mi abuelita me los repasaba. Y me repasaba este texto, Josué 24:15, se lo sabía de memoria y me lo repetía, y me lo repetía, y me lo repetía. Y hasta ella me decía, a ver, fíjate que te lo esté diciendo bien, porque ya para entonces yo aprendí a leer. Y entonces me decía, fíjate si te lo estoy diciendo bien. Y yo agarraba la Biblia y ella me lo estaba repitiendo y me lo estaba repitiendo. No tan conforme con eso, mi abuelita me decía, ven. Y me metía entre sus anaguas. Sí recuerdan que eran baberos largos y sus faldas largas, ¿no? Y mi abuelita se sentaba, estaba chaparrita y se sentaba en una sillita, ¿sí? Y ahí se sentaba porque estaba chaparrita y me metía en sus enaguas y empezaba a orar. Y a orar, y a orar, y a orar. Y oraba en el Espíritu, hermanos. Y entonces yo sabía que ella estaba hablando en lenguas y que era el Espíritu Santo el que me estaba ministrando. La unción de mi abuelita se me transfirió a mí. Por su oración, por sus enseñanzas, por su el repetirme y repetirme y repetirme la palabra de Dios. Por eso yo crecí con la idea, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aun cuando el ejemplo que yo estaba mirando en mis padres era un matrimonio disfuncional, mi pensamiento estaba, yo y mi casa serviremos a Jehová. Este lema era mi anhelo, tener una familia consagrada para Él. Pero ¿qué creen? Los problemas seguían entre Leandro y yo. Decidí enfocarme en mi familia, porque una chiquita de escasos 3 años ya se daba cuenta de nuestros problemas y se angustiaba cuando empezábamos a pelear Leandro y yo. Recuerdo que una ocasión entró corriendo porque escuchaba que Leandro se iba de la casa y entró a nuestra habitación y se abrazaba a Leandro y se abrazaba a mí, y ahí en su tensión le sucedió que no pudo controlar sus esfínteres y pasó lo que tenía que pasar, porque ella estaba angustiada. Se daba cuenta que su padre se iba de la casa y que no nos podíamos poner de acuerdo. Por eso yo lo sentí como una llamada de atención de parte de Dios, y Leandro también. Dios quería tratar con Leandro y conmigo, quería seguir tratando. Y entonces Leandro se salió en su molestia y Ruth me preguntó, mami, porque ella aprendió a hablar desde los 2 años, mami, ¿mi papá va a regresar? Sí, hija, tu papá va a regresar. Realmente no sabía si Leandro iba a regresar, pero yo sí sabía que Leandro amaba a Dios y que Dios lo iba a hacer reflexionar. Yo solamente me concentré y dije, Dios, te lo pongo en tus manos y haz como tú quieras. Leandro regresa
Y entonces me di cuenta en mi primer autoengaño. Por eso le intitulé a este pequeño testimonio, sermón, como ustedes lo quieran considerar, el autoengaño. Porque me di cuenta de mi primer autoengaño para mí y para mi familia. El que seamos cristianos no nos exenta de los problemas de pareja. A veces creemos que por ser cristianos las cosas deben de ser perfectas y que está prohibido pelearse o está prohibido no entenderse. Ese es nuestro autoengaño, hermanos. Creer que el llegar a Cristo, ya a tu marido le va a salir alas o a tu esposa le va a salir alas y todo va a estar perfecto. Eso es un engaño. El que nosotros seamos cristianos no nos exenta de los problemas de pareja. El segundo autoengaño es creer que como somos cristianos y le servimos a Dios, porque en ese tiempo ya le servíamos a Dios en el ministerio de los matrimonios, Dios iba a pasar por alto nuestras ofensas, cómo nos tratábamos Leandro y yo, y el mal ejemplo que le estábamos dando a nuestros hijos. Ese es otro autoengaño. Pensar él y yo que estábamos sirviendo a Dios y que entonces Dios iba a pasar por alto el que nos estuviéramos ofendiendo y que estuviéramos dando mal ejemplo a nuestros hijos. Porque aun cuando Aarón ahí ya tenía 1 año, Aarón podía experimentar que algo no estaba bien en su casa. Empezaba a llorar, empezaba a tener algunos cambios aún siendo tan pequeñito. Se estaba dando cuenta que algo estaba sucediendo en casa. Tercer autoengaño: el servir a Dios en algún ministerio no arregla las cosas en casa. El que sirvamos a Dios en cualquiera de los ministerios, esto no va a arreglar las cosas en casa y a veces las empeora, y más cuando no estamos de acuerdo. En ese tiempo, hermanos, a mí me pedían: Raquel, ¿puedes venir a trabajar como maestra? Dios me permitió servir al Señor desde muy chiquitita, muy chiquitita. A los 10 yo ya salía con los evangelistas y nos íbamos a lugares muy, muy desagradables. Pero a los 10 años ya iba y mi mamá me encargaba y mi mamá decía: por favor, agárrenle de la mano, no se les vaya a soltar, porque a veces estábamos hasta en zona de prostitutas. Pero desde los 10 años yo me disponía. A los 11 más o menos empecé a trabajar como Elí, como ahora Israel, como Jania. Yo estaba de auxiliar en un grupo del ministerio infantil. Posteriormente trabajé en el ministerio infantil ya como responsable, siendo maestra, después como directora del ministerio infantil, después preparando maestros. Hermanos, yo tenía un desarrollo ya en el servicio tremendo, pero eso no me exentaba. Eso no me exentaba de las cosas que estaban pasando en mi casa. Y entonces me decían: Raquel, ¿nos puedes ayudar en eso? Raquel, ¿nos puedes ayudar en eso? ¿Y mi esposo? Y entonces, hermanos, decidí no inmiscuirme más en ningún ministerio para que Leandro creciera en el área espiritual. Esta fue una decisión mía. ¿Por qué no nos poníamos de acuerdo? Porque a veces cuando me decían: Raquel, ¿puedes venir a predicar? Ya estábamos viviendo en el sur, y del sur hasta Azcapotzalco, imagínense, es más de 1 hora, y ahora con el tráfico, pues más tiempo. Entonces cuando yo llegaba a casa con mis 2 pequeñitos, era pleito seguro. Y Leandro con razón, porque Leandro me decía: oye, ¿y si te pasa algo en el camino? Oye, ¿y si se te poncha una llanta? Oye, ¿y si cualquier cosa pudiera aparecer? Y yo: no, Dios me cuida, Dios está conmigo, Dios nos ama, a nuestros hijos, esto y lo otro y aquello. Yo tenía las excusas perfectas, pero yo veía que era un problema. Discutíamos otra vez, y lo que había sido aparentemente bendición, porque me había tocado ministrar, o me había tocado predicar, o me había tocado orar por otras mujeres, esto se convertía para mí en maldición. Ya no era una bendición, para mí era una maldición.
Los niños iban a la escuela dominical desde maternal y yo en casa les leía la Biblia. Cuando yo decidí parar y que Leandro empezara a crecer en lo espiritual, yo hice esto, ¿sí? Les leía la Biblia, oraba con ellos, les enseñaba textos, les ponía alabanzas. Aún recuerdo, estaba yo escribiendo esto y entre risa y llanto, ¿verdad? Porque ya mis niños ya crecieron y ya formaron familias. Recuerdo que se aprendieron todos los cassettes del Vaquero Vázquez, todo de Yes, los cantos de Yes de niños, los cantos de Manuel Bonilla. Cuidaba lo que ellos veían porque me sentaba a ver la televisión con ellos, para que ellos aprendieran a discernir qué programas les convenía y qué programas no les convenía, para que ellos aprendieran a seleccionarlos. Busqué la manera que se empezaran a involucrar con la música y pudieran desarrollar sus talentos. Y recuerdo que Aarón ahí estaba en el piano y apenas se sentaba porque teníamos a un amigo que ama mucho a mis hijos, y Héctor Méndez, y Héctor ahí con mucho amor porque también los sentía como sobrinitos, le enseñaba y Aarón ahí se sentaba y ahí Héctor le enseñaba y Ruth me dijo, no mamá, eso no es lo mío. Y Aarón sí se aprendió hasta una melodía, Noche de Paz, que después él pudo tocar solito, el Noche de Paz. Entonces lo llevábamos al fútbol, buscábamos que ellos desarrollaran sus talentos para que ellos pudieran desarrollar más adelante y conocieran verdaderamente a Dios. Deseaba con todo mi corazón que ellos conocieran a Dios, que le amaran sobre todas las cosas y lo siguieran, porque eso iba a hacer que ellos tuvieran una vida y un destino diferente. Para ese entonces yo ya había vuelto a trabajar, así que nos subíamos al carro, ya Aarón ahí tenía más de 3 años, nos subíamos al carro y nos poníamos a orar porque salíamos corriendo, tenía yo que checar. Entonces salíamos corriendo y en el carro nos poníamos a orar, nos poníamos a repasar nuestros textos y también, ¿qué creen? Les ponía el Vaquero Vázquez, el Vaquerito Vázquez, para que estuvieran escuchando las alabanzas y llegáramos a la escuela con otro entendimiento, con ganas de estar, ¿verdad? Ahí ya teníamos nosotros, en ese tiempo Dios nos llama a ser maestros de matrimonios, que aquí está Caro y Pepe presentes y que saben que esto es verdad. En ese tiempo teníamos ya 8 años de casados y nos enfocamos y nos entregamos al ministerio de los matrimonios. Se estaba cumpliendo la palabra profética que me habían dado 7 años atrás, cuando nosotros entonces estábamos trabajando con los matrimonios. Parecía todo perfecto, estábamos sirviendo al Señor, nuestros hijos nos acompañaban, asistían a una escuela cristiana, yo trabajaba en esa escuela cristiana, por lo tanto esto me permitía estarlos observando, estarles echando un ojo, ¿sí? Para mí, en ese tiempo, todo estaba perfecto, para mí. Ahí te va el cuarto autoengaño para mi vida. Confiarnos y creer que como estamos rodeados de cristianos, todo va a estar bien y me puedo dar un descansito. ¿Tienen maestros cristianos? Nosotros le estamos sirviendo al Señor, la escuela es cristiana, todo está rodeado, tienen su burbuja mis hijos para que todo esté perfecto. Además, nos acompañan cuando ministramos a la iglesia, cuando ministramos a los matrimonios. Hermanos, pensé para decir esto, pero te lo quiero decir para que veas hasta dónde estábamos nosotros entregados al ministerio. Una noche, ya muy tarde, casi las 11 de la noche, recibimos una llamada de esos matrimonios que nosotros atendíamos. El que nos llama era el marido, diciéndonos que su esposa se quería suicidar, que corriéramos, porque ella ya estaba en una ventana y estaba a punto de aventarse. Y entonces me levanto y le digo a Leandro, está pasando esto con fulano y con sutana, por favor vamos a ayudarlos.
Y yo, tontamente, dejé a mis hijos encerrados. Me acuerdo que pasé la llave para dejarlos, estaban ya dormidos, y dejarlos ahí durmiendo. Y nos fuimos, Leandro y yo, a atender esa necesidad que había, sin poder pensar que algo les pudiera suceder a mis hijos. No saben después cómo el Espíritu Santo me estuvo redarguyendo. Pero nosotros estábamos allá porque la gente nos necesitaba, porque los matrimonios nos necesitaban. Y entonces yo decía, Señor, tú sabes por qué lo estamos haciendo, pero por favor, ahí te encargo a mis hijos. Y ahora me pregunto, ¿era así? Porque ni se mató, ni se aventó, nomás hizo todo un drama, ¿sí? Quería llamar la atención de su esposo. Y nosotros ahí tratándola de convencer. Y ya, después ella estaba hasta riéndose, estábamos tomando cafecito y mis hijos estaban allá. Quinto autoengaño: endiosar el ministerio y mis responsabilidades como mamá pasaran a segundo plano. Porque teníamos que servir a Dios. Así es que mi responsabilidad de madre tenía que pasar a segundo plano. Las familias nos necesitaban. Podíamos autojustificarnos, Leandro y yo, en muchas cosas, porque además Dios nos respaldaba. Veíamos el crecimiento, veíamos cómo las cosas iban funcionando. Y entonces Leandro y yo decíamos, pues estamos haciéndolo todo bien. Al paso de los años me di cuenta que no todo estaba bien. Y empezaban las malas contestaciones de mis hijos, el no querer obedecer, el no querer orar ni leer la Biblia. Y ¿saben? Todo era aburrido para ellos. Ruth, que era y es muy obediente, le decía, Ruth, levanta tus manos. Se me quedó viendo y me dijo, pues levántalas tú, mamá, porque yo no lo siento. Algo que sí te puedo decir es que como nos comportamos Leandro y yo en la iglesia, nos comportamos en casa. Ellos podían ver cuando Leandro estudiaba, cuando Leandro leía la Biblia, cuando yo lo hacía y también cuando yo me metía en oración. Ellos lo miraban, ellos lo observaban, pero ya eran unos adolescentes. Leandro y yo en lo nuestro, creyendo que lo estábamos haciendo bien, pero Dios tan bueno y hermoso nos volvió a enfocar. Él tenía un plan más amplio para nosotros y nuestros hijos. Sucedieron cosas difíciles en la congregación donde estábamos trabajando y nos volvimos a detener. Esta era la segunda ocasión. Para entonces ellos estaban entrando en la adolescencia y Dios le estaba haciendo el llamado por segunda vez a Leandro para el pastorado. Nos dimos cuenta que Él quería hacer cosas grandes en nuestra familia. Nosotros seguíamos llorando a las familias que habíamos dejado en esa congregación y Dios quería que cuidáramos a nuestra familia. ¿Por qué? Porque lo que Él iba a hacer con cada uno, con Ruth, con Aarón, con Leandro y conmigo, era un propósito particular, pero también como familia. Dios quería que cuidáramos nuestra familia. Tuvimos que platicar entre los cuatro y estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque Leandro se iba a ir a estudiar durante 2 años, 3. Salía de la casa cuando los niños ya estaban en la escuela y regresaba cuando los niños ya estaban dormidos. No lo veían ni en sábado porque el sábado Leandro trabajaba. Y cuando regresaba del trabajo era para hacer tareas. El domingo íbamos como familia al templo y regrésate a la casa porque Leandro tenía que hacer tareas, tenía que estudiar. Por eso es que lo platicamos entre los 4. Por eso fue que el pastor también nos dijo, vengan, necesito hablar con la familia porque esto que va a empezar, tienen que estar de acuerdo los 4.
Y entonces el pastor habló con mis hijos, después Leandro y yo hablamos con nuestros hijos y les dijimos, lo que está decidiendo tu papá tiene que ver con nosotros, pero tenemos que estar de acuerdo, porque pueden pasar estas cosas. Y entonces ellos en su adolescencia dijeron, sí, vamos a apoyar a mi papá. Y entonces, imagínate, me tuve que entregar al 100% por mis hijos, tuve que salirme de trabajar. Tuve que entonces, si ya lo hacía, pues ahora era más. Tenía que llevarlos, traerlos, tenía que estar cuando tenían que hacer trabajos en equipo, cuando los museos, cuando los tenían que ir a diferentes lugares porque se los pedían en la escuela. Y yo tenía que andar con ellos, para arriba, para abajo, en la mañana, tarde, noche, en todo momento estaba con ellos. Y terminaban, y siempre les revisaba las tareas, pues ahora lo hacía también. Y les revisaba los cuadernos y a ver, hijos, ahora vamos a orar, ahora vamos a leer, ahora, porque estaban en la adolescencia y yo tenía que estar ahí, porque Leandro estaba yendo al monte, estaba ahí con la zarza y nosotros estábamos acá abajo. Él lleno de la palabra, él lleno del entendimiento, pero nosotros estábamos acá abajo del monte. Y entonces ahí era donde yo decía, ponte la pila, porque esto puede perecer. Ya para entonces yo sabía que tanto Ruth como Aarón tenían ministerios y tenían dones. Para ese entonces yo ya lo sabía. Desde chiquito, cuando Aarón tenía 4 años, se me profetizó que Aarón iba a ser director de alabanza. Y Ruth, desde la edad de los 4 o 5 años, oraba por los enfermos y sanaban. Ruth enseñaba a Aarón la Biblia. Mira, hermanito, le decía, no le podía decir Jefté, entonces le decía Bistec. Y le decía, esta es la palabra de Dios, mira, tócala. Ya sabíamos que ella iba a ser una maestra. Y que ella empezaba a decir, Dios, empezaba a orar y sabíamos que también Dios tenía una palabra profética en ella. Mi lema seguía siendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué aprendí con todo esto? Que la fe se inculca ¿en dónde? La fe, repítelo conmigo, la fe se inculca en casa. Abre tu Biblia en Deuteronomio 6 del 1 al 9, estoy a 5 minutos de terminar. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Nosotros somos la mayor influencia que ellos tienen. Nosotros como papás, fíjate, nosotros como papás somos la mayor influencia que ellos tienen. Todo lo que nosotros hagamos, hablemos, nos comportemos, ellos lo van a imitar. Ya no sé si me prepararon un video o no me lo prepararon. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me lo ponen? Ok. Deuteronomio 6 del 1 al 9. ¿Lo tienen en lo que me ponen el video? ¿Ya? Vamos a leerlo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Te está hablando a ti y a mí. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, di tu nombre. Pues Raquel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Todavía no entraba el pueblo de Israel a la tierra prometida y Dios ya les estaba enseñando esto. Les estaba advirtiendo. Deuteronomio 6:7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En todo momento tenemos que hablar de Él, porque fuimos creados para Él, por Él y para Él. Y tú vas a regresar a Él, y tus hijos van a regresar a Él. Y tú te estás distrayendo en tus logros. Tú te estás distrayendo en trabajar, y no estás cuidando de tus hijos. Esto es para papá y mamá. Esto es para papá y mamá. En casa debe de haber textos de la palabra de Dios en los cuartos de tus hijos, en tu habitación. En vez de que esté la televisión así, pero mega grande en tu habitación, ¿por qué no hay un texto mega grande que me diga: yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Por qué en la televisión una telesota? Y entonces, ¿por qué no en la sala un cuadrote que tenga la palabra de Dios? ¿Por qué no en el comedor cuando estamos comiendo? Algo que yo no hacía, pero que lo aprendí en casa de Rosaelia, era poner el pan diario en la mesa. Y entonces ellos que tenían poquito en el camino del Señor, así aprendían la palabra de Dios. Yo la enseñaba de otra manera, pero ellos aprendieron así cuando ellos tenían poquito, aún en el camino de Dios. Y antes de comer, sacaban un texto, lo leían y comían y oraban. ¿Quién les enseñaba? El Espíritu Santo. ¿Está allá? ¿Sabes qué aprendí hace poco? Que ni necesidad debería de haber de un ministerio infantil. Porque en casa es donde tienen que aprender. En casa es donde tienen que conocer la palabra, tienen que aprender a orar. Hay reglas en casa, ahí es donde se les tiene que enseñar todo. No es necesario que aquí tengamos que cuidártelos, porque es eso. Te los cuidamos, ¿sabes por qué? Porque como tú no haces tu papel en casa, nos los dejas aquí para que lo hagamos nosotros, y en 1 hora y media no pasa nada. Y si llegan a casa y no se les refuerza, les dejan versículos y no se los repasan, les dejan tareitas bien sencillas y no las hacen. Entonces, ¿qué quieren que haga la iglesia? Por más que nos esforcemos haciendo buenos programas como el último que se hizo en el ministerio infantil, fue un programa de bendición como otros lo han sido. Y luego, ¿en casa se lo repasaste? ¿En casa sigues orando con ellos? ¿En casa les sigues enseñando? ¿Lo sigues practicando? Los padres son entre 2 y 3 veces más influyentes que cualquier programa de la iglesia. ¿Lo escuchas? Los padres son entre 2 y 3 veces más influyentes que cualquier programa de la iglesia. Quiero decirte que ayer tuvimos reunión con los padres de familia y no vinieron todos. Y entonces yo digo, pues no que muy comprometidos, pues no que sí aman a sus hijos, pues no que sí quieren obedecer la palabra de Dios. Vamos a empezar un programa en el 2015 y nuestro grupo piloto va a ser el ministerio infantil. Y quería ponerme de acuerdo con los papás. Y algunos papás brillaron por su ausencia. Ahí yo sigo viendo que para ti son más importantes todas las cosas, menos la vida espiritual de tus hijos. No podemos autoengañarnos. ¿De qué nos sirve tener buenos trabajos? ¿De qué nos sirve ganarnos el mundo allá afuera y yendo a otras familias, compartiéndoles, cuando nuestra familia está muriendo? Y te lo estoy diciendo porque me puse por ejemplo. Por eso Dios me da este respaldo, porque lo que te estoy diciendo es lo que Dios trabajó con Leandro y conmigo. Yo te he dicho
que a veces le he dicho a Dios, ¿por qué nos llamaste a esta edad? Cuando ya, la verdad, hermanos, los años ya empiezan a pesar. ¿Y sabes? El Espíritu me respondió, porque estaban cuidando 2 siervos en casa, 2 ministros en casa, porque los 4 le iban a servir, ninguno se iba a perder, los 4 iban a estar sirviéndome con pasión, con entrega, con responsabilidad, con agrado, porque ni Ruth ni Aarón iban por compromiso. Cuando ellos decidieron participar con nosotros en el ministerio, es porque ellos dijeron, yo quiero. Y los que vienen trabajando o vienen con nosotros desde Atenco, que está Clarita aquí, y los de Tocuila saben que así iba. O alguna vez vieron a Ruth, ay no, yo no quiero, ay ir con los niños no. O los adolescentes, Carla, tú empezaste con Ruth, ¿no? ¿Viste alguna vez a Ruth enojada, molesta, desesperada? Todo lo contrario, ¿no? Aarón, hermanos, Aarón porque está con nosotros aquí en la congre, y varios de ustedes siempre me preguntan, ¿y Aarón? No lo hemos visto. ¿Por qué? Porque Aarón ha dado ejemplo, ¿no? Ha dado, ustedes han visto que es un chavo que se entrega, y ahora juntamente con su esposa, no nada más él. Dios diseñó y planeó todo esto para nosotros, pero no nada más para nosotros, también para ti que estás ahí sentado. Y Dios quiere hacer lo mismo con tu familia, con los jóvenes. Dios les quiere dar una familia conforme a su corazón, con la mujer que Él ha escogido, con el varón que Él ha escogido, para darles hijos santos, para darles hijos consagrados para Él. Estamos teniendo problemas serios con los niños, con el ministerio infantil, con los jóvenes, y los demás no somos la excepción. Todos los adultos no somos la excepción. Dios nos habló, con esto termino. Dios ya nos había mandado a decir a Leandro y a mí que pusiéramos atención a los niños y a los jóvenes. Y nosotros, no por desobediencia, pero decíamos, sí lo vamos a hacer. Mine estuvo interesada y duro que hiciéramos escuela para padres y que hiciéramos escuela para padres. Y yo le dije, ok, pon una fecha. Y me dijo, ¿le parece noviembre? Me parece noviembre. Y entonces, hasta que Dios nos puso contra la pared, a Leandro y a mí, y diciéndonos, o lo atienden o lo atienden. Porque yo tengo un plan para estas familias, porque yo amo a estas familias, porque estas familias han sido apartadas para mí, porque estas familias también van a conquistar. O lo atienden o lo atienden. Llegó una noche, hermanos, en que yo estaba llorando delante de Dios, pidiéndole perdón a Dios y con un fuego en mi corazón. Y le dije a Leandro, ¿sabes qué? Tenemos que atender ya este asunto y le vamos a entrar. Y entonces Leandro me dijo, ok, empieza a verlo. Llamé a Aarón, llamé a Ivette, nos pusimos de acuerdo los 4 y tomé la responsabilidad de entrar con este programa piloto que le vamos a llamar, a ver los que estuvieron en la junta ayer, Refugio en Casa. Le vamos a llamar Refugio en Casa. Y vamos a empezar con los papás del ministerio infantil. Los jóvenes también van a adoptar esta visión. Vamos a empezar en el 2015. Les vamos a citar conforme a las edades de sus hijos para poderles instruir, enseñar cómo se da una clase en su casa, cómo puedes ser tú el pastor de tus hijos, cómo puedes tú ser el director de alabanza de tus hijos, cómo puedes ser tú el ujier de tus hijos, porque hay reglas en casa, ¿sí? Y cómo puedes darles el plan de salvación a tus hijos, para que tus hijos también en su momento hagan lo que les corresponde. Aquí hay gente, todos ustedes son valiosos, y hay gente que ha trabajado y ha tenido amor por el ministerio infantil, pero hasta hoy no ha habido los grandes resultados. ¿Por qué? Porque en casa no se está haciendo lo que se debe de hacer. No se está
practicando en casa, porque la fe comienza en casa. En casa se practica la fe. Y aquí nosotros solamente venimos a reforzar lo que tú estás haciendo en casa, pero lo que se presenta es muy diferente. Entonces no podemos hacer nada. Pónganse de pie, hermano.